pone o no en juego el futuro de Israel a cambio de estas estrategias, no sé si de Estados Unidos o de los intereses corporativos que controlan a Estados Unidos, digamos. Bueno, pues pendientes de Estados Unidos y de sus objetivos, ya no solo en Oriente Medio, sino también en Ucrania. Vamos a mirar a otra de las noticias del día. Vamos a mirar a lo que ha sucedido en Taiwán con nuevos ejercicios de guerra por parte de China, con muchos expertos que piensan, que opinan que va a ser el conflicto de cara al próximo año. Piensan que es el principal objetivo por parte de Estados Unidos, que por cierto sigue suministrando armas a Taiwán. Se ha llevado varias sanciones también en las últimas semanas. José Luis, te quiero preguntar por esto. Hemos hablado muchas veces sobre la situación en Taiwán. No es la primera vez que se realizan ejercicios de este tipo, pero sí que apunta pues a una escalada, ¿no? Vemos a un presidente, un Lai Ching-te, que va tensando, en este caso, la cuerda con China y apunta pues a que puede ser el próximo conflicto en estallar definitivamente. Quiero saber cómo valoras, cómo ves la situación. Hombre, la situación para China es que está en un momento también muy delicado. O sea, para ellos siempre ha sido una reivindicación propia, porque la isla de Taiwán no deja de ser esa provincia donde se refugió el Kuomintang, que siempre, incluso los chinos que se refugiaron, tanto como los que permanecieron en el continente con el régimen de la República Popular, bueno, pues se han sentido, bueno, pues en una guerra civil y dos estados como podía ser Corea del Norte y Corea del Sur. Ahora el punto del presente es diferente. Las nuevas generaciones que han nacido de ese exilio, de esa diáspora en la isla, bueno, pues están viendo que sus recuerdos sentimentales o sus relaciones no sentimentales con el continente, pues no las tienen. Así existen intereses económicos, muchísimas empresas, hasta se puede decir este proceso de desencadenamiento y que proporcionaban gran riqueza a Taiwán, resulta que estaban aprovechando la situación de mano de obra barata que existía en la República Popular China. O sea que había un matrimonio de conveniencia a nivel económico que beneficiaba a ambas, ¿no? Sí que es cierto que ahora con esa tesitud de una búsqueda, ¿no?, de integración, bueno, pues las nuevas generaciones de la isla no quieren entrar por ahí, son las que están espoleando, especialmente a partir del Partido Democrático, esa idea de independencia, que aunque étnicamente sean chinos, ellos tienen otro tipo de particularidad, están estimulando mucho esa identidad cultural e incluso en los momentos en que la isla, bueno, no estuvo relacionada en la época del Imperio Chino, o sea, están rescatando episodios históricos que, bueno, puedan reforzar esa idea de independencia en la actualidad, buscando sus aliados y claramente buscando que Estados Unidos pueda respaldar esa decisión. Esto, podemos decir, es la causa principal que está provocando que la República Popular China decida definitivamente, bueno, ir quemando etapas y poniendo ya una presión que pueda, bueno, pues en un momento dado, bueno, proceder a la apertura de un camino que pueda ir acelerando, bueno, por lo que fue Hong Kong o lo que fue Macao, con unos procesos, se puede decir, de integración que van de una manera, se puede decir, evolutiva, y claramente integrándose dentro de la República Popular, teniendo en cuenta que todavía queda una parte importante de la población taiwanesa de origen chino y que se sienten chinos porque son igual de segunda generación en ese aspecto. Taiwán está apostando, su clase dirigente más joven y especialmente el Partido Democrático, por plenamente una soberanía, una independencia, no tener nada que ver con China, crear su propia identidad, ir conformando sus alianzas con el resto de los países que por su tamaño temen, podemos decir, ese protagonismo, ese liderazgo que tiene China un poco en la región y que claramente se convierten en el principal portaaviones de la presencia estadounidense en la zona, como lo han hecho, se puede decir, desde que Chiang Kai-shek se refugió allí, ¿no? Así que en el caso de un triunfo, por ejemplo, de Trump, ya se vio que claramente durante la presidencia Trump había
tenido como esa relación de afectividad que demostró varias veces, llamando en aquel momento a la presidenta de Taiwán, ¿no? Y en vez de ser un tema que iba como en segundo o tercer orden, que Estados Unidos lo protege, pero que procuraban no sacarlo a una visión clara para no tener problemas con China, con la que curiosamente siempre han mantenido muy buena relación. Ahora ese liderazgo, esa competitividad económica que está provocando y favoreciendo que muchos expertos en economía vean el liderazgo de China en el futuro, resulta que sí que está provocando y favoreciendo, bueno, pues que algunos candidatos como Donald Trump vean en China el principal enemigo a batir por Estados Unidos si quiere seguir siendo la primera potencia del mundo, si quiere mantener esa hegemonía. Y en ese aspecto Taiwán se convierte en uno de sus instrumentos, en uno de sus ases de la baraja de política internacional, y la propia clase política taiwanesa menos proclive a China se ven ellos que pueden jugar esa baza para tener ellos, bueno, pues un liderazgo en esa apuesta por una identidad taiwanesa que abandone y elimine la herencia cultural china de su territorio. Bueno, pues pendientes de lo que pase con Taiwán, volvemos a mirar a lo que sucede en Oriente Medio. Estábamos pendientes de este ataque sin precedentes por parte de Hezbollah. Les contábamos al principio de este espacio que hubo hasta 4 fallecidos, se hablaba de más de 60 heridos. Pues ojo, porque Estados Unidos vuelve a lanzar una advertencia. Está urgiendo, está instando a sus ciudadanos a abandonar inmediatamente el Líbano. Hablan, bueno, pues de lo que puede ser un ataque inminente por parte de Israel. Como saben, precisamente el ministro de Defensa, Yoav Gallant, hablaba de una respuesta contundente, de una respuesta pues, a este ataque con drones de ayer por parte de Hezbollah. Y ahora mismo la página web de la Embajada de Estados Unidos está recomendando encarecidamente a los ciudadanos de Estados Unidos que abandonen el país ahora. Dice que el aeropuerto comercial permanece abierto y que hay disponibilidad de vuelos en aerolíneas comerciales. Dice que desde el 27 de septiembre el gobierno de Estados Unidos también añade miles de asientos adicionales para acomodar a los ciudadanos estadounidenses y sus familiares. Dice que tengan en cuenta que estos vuelos no van a continuar indefinidamente. Dice que estos planes alternativos no deben depender de la asistencia del gobierno de Estados Unidos para la salida o evacuación. Nueva advertencia, nueva alerta por parte de la Embajada de Estados Unidos. Urge a sus ciudadanos a abandonar inmediatamente el Líbano ante lo que apunta a ser un ataque inminente por parte de Israel. Pendientes de lo que ocurre en Oriente Medio, volvemos a mirar a Taiwán. Eduardo, quiero saber cuál es tu opinión de estos nuevos ejercicios de guerra por parte de China y hasta dónde puede caldearse la situación en Taiwán. Los ejercicios militares chinos son recurrentes en los últimos tiempos, ¿no? Yo creo que hay que mirar sobre todo a 2 hechos en el origen de todo. Y es, por un lado, la decidida vocación de Estados Unidos a convertir el Pacífico en su cortijo desde tiempo inmemorial, desde que nos echó de Filipinas, básicamente, y en la Segunda Guerra Mundial con Japón. Y por otro lado, el segundo hecho que no podemos obviar es que Taiwán es China. Taiwán es China y no hay nada más que hablar. Quiero decir que en su momento Nixon ya cuando se aproximó a la China de Mao, fíjate si ha pasado tiempo, reconoció que China era el único interlocutor. Y Taiwán tiene una situación muy especial, muy cogida con hilos diplomáticamente, muy cogida con hilos. Es un presidente, ministros, secretarios, incluso las denominaciones no son abiertamente nacionales, ¿de acuerdo? Y las cosas estaban sucediendo bien, estaban yendo bien. Es decir, China, a diferencia de los occidentales, pues tiene esa cualidad proverbial que es la paciencia, que estaba viendo que las cosas iban a caer por su peso. ¿Por qué? Porque los herederos del Kuomintang, precisamente la generación que había salido de China, era la que establecía lazos comerciales con la China continental. Y las nuevas generaciones, educadas en otros valores o en otras actitudes, pues son los reivindicativos de la independencia. ¿Esta situación cómo sitúa a Estados Unidos en todo esto? Bueno, por un lado, Taiwán realmente es un verdadero escollo en la salida al mar de el comercio marítimo chino, ¿no? Que es el mayor del mundo, el mayor, con gran diferencia, ¿vale? Por otro lado,
Taiwán es el fabricante de, creo que es el 82%, por lo menos lo era a principios de año, de los chips del mundo. Nada se mueve sin chips, nada hoy en día. Hasta un vehículo automóvil, todo tiene chips, no digamos ya los teléfonos, etcétera. Bien, y esto de que hay una situación de conflicto, pues ha llevado a que Estados Unidos tome medidas protectoras a cara a sus intereses y ha invitado a esas grandes corporaciones de Taiwán a que abran factorías en Estados Unidos con grandes ventajas fiscales, sobre todo en lo que es el sur de Estados Unidos, pues Texas y todos los estados que están a su alrededor, Nuevo México, Arizona, etcétera, ¿vale? Para no depender directamente de ello. Incluso Alemania se ha puesto en un programa de desarrollo de chips para no depender de Taiwán. Con lo cual, pues bueno, un sector de negocio tan importante como ese, pues digamos que les viene como caído del cielo si hay un conflicto, ¿no? Por otro lado, el hecho de que haya maniobras militares, pues bueno, en esta situación tan confusa en la que se reconoce a la China continental como la única China, pero a Taiwán como una zona de interés y un verdadero portaaviones, porque no sabes la cantidad de aviones que ha metido recientemente. Mientras Zelensky mendiga F-16, ahí está F-35, o sea, hay de todo, lo último de lo último, preparado para moverse. Yo creo, y vuelvo a hacer un poco de bola de cristal, ¿no? Si ganase Trump, yo creo que Trump es consciente de que un país, y esto lo demostró desde el Imperio Español hasta el Imperio Británico, no se sostiene con varios frentes abiertos. Es muy difícil mantener. Alemania lo descubrió duramente tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. No puedes tener dos frentes. Y si tiene que tener dos frentes y ahora tiene tres, yo creo que el de Ucrania se lo va a quitar de encima, va a negociar la reconstrucción de la parte que se quede de Ucrania, porque Rusia no va a ceder ni un palmo, eso que ya lo tengan claro, esto no es una negociación, será un alto el fuego, un armisticio y punto y pelota. Y Estados Unidos lo que no gana vendiendo armas, que sí venderá armas convencionales, como se las vendió a Corea en su momento, lo ganará reconstruyendo civilmente ese país. Y ahí los europeos trataremos de que nos caiga alguna migaja también, ¿no? Ese frente queda cerrado. Sobre el frente de Oriente Próximo, pues la verdad es que él no tiene la iniciativa, Estados Unidos no tiene, ese frente lo va a tener. O sea, esto va a ir a más y es imparable. Si dice a su población que se vaya del Líbano, será para que vuelvan los marines. Yo le diría a Estados Unidos que recuerde cómo salieron los marines del Líbano, ¿no? Yo creo que fue el atentado terrorista, entre comillas, ¿no?, más brutal que ha recibido las Fuerzas Armadas norteamericanas en su historia, ¿no? Y de hecho se fueron. Entonces ese frente lo va a tener abierto. Y el otro frente potencial es el de Taiwán. Pero claro, no hemos de olvidar que Trump es sobre todo un negociador. Es una persona que compra, vende casas, resorts, y cree que se puede entender con un país que, antes que una expansión territorial como es China, lo que hace es negociar posiciones, ¿no? Y ese frente necesita tenerlo tranquilo. Pero también le interesa, como he dicho, que haya una cierta sensación de inseguridad, precisamente para mejorar y fortalecer su independencia en el desarrollo de chips y de otros componentes que hoy por hoy están localizados en esa pequeña isla al oeste de la China continental, ¿no? Bueno, pues muy pendientes de lo que acontece en Taiwán, también de quién gane o no las elecciones, que también va a ser importante para este conflicto. Adrián, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves la situación en Taiwán? Sabemos que China es el objetivo de Estados Unidos, gane Trump o Kamala, no creo que eso cambie mucho, pero qué papel va a jugar Taiwán en este conflicto y sobre todo en esta lucha, ¿no?, en esta pelea por la hegemonía mundial, ¿no?, que al final es un poco lo que está en juego.
Bueno, efectivamente esa es la clave en la que hay que interpretar estos choques alrededor de Taiwán, ¿no? Independientemente de que haya posiciones en concreto desde el propio Taiwán o desde ciertos sectores políticos en Taiwán y ciertos sectores políticos en China, las decisiones se van a tomar en base al contexto internacional global clarísimamente, ¿no? Bueno, sobre las bases de ese conflicto regional, yo suelo poner de referencia que nos imagináramos que bueno, al final de la guerra civil, en los últimos momentos, cuando el gobierno republicano está solo alrededor de Valencia, de pronto se produce quizás una intervención internacional y el frente se estabiliza, ¿no? Se estabiliza y de tal forma que se mantienen dos gobiernos diferenciados. Eso sería un poco algo parecido al origen del Taiwán y la China continental actual. Es decir, que después de esto pasaran X años, generaciones, y ese gobierno que se ha quedado en Valencia dijera, no, pues yo ahora ya no acepto ser parte de España, sino que me independizo porque tengo la ayuda de X poderes externos, ¿no? Digo, para situarnos, porque además este era el contexto internacionalmente admitido, es decir, eran dos estados, pero la misma nación. Este era el concepto internacionalmente admitido, ¿no? Es decir, dos estados que en algún momento, porque son la misma nación y han sido el mismo estado, tendrían que volver a unificarse. Entonces, el momento en el que esto se cuestiona es cuando empiezan a surgir las rupturas. Pero claro, las rupturas más graves no se pueden explicar sin el contexto geopolítico. En el momento en que Estados Unidos empieza a enfrentarse a China, después de 30 años de buenas relaciones, a partir sobre todo de la presidencia de la anterior presidencia de Trump, empiezan a surgir estas tensiones también con Taiwán, con ese sector de Taiwán, vamos a decir liberal, que no es mayoritario, pero es el primero, es el que ha ganado las elecciones por ser el primero, y que tiene unas relaciones espléndidas con Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Bueno, pero efectivamente lo que pase o deje de pasar hay que interpretarlo en función de qué decisiones tome Estados Unidos o China, desde China o quizás Rusia también, ¿no? Que no nos olvidemos que en el Pacífico, justo alrededor de Taiwán, está el conflicto entre las dos Coreas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pase en ese contexto se van a en base a decisiones sobre qué pasa en el contexto mundial. Y yo creo que no hay que descartar, por ejemplo, que estas maniobras de China, y a lo mejor estaban preparadas desde antes, pero pudieran ser también puestas en marcha en el momento en que Estados Unidos está anunciando que va a empezar a desplegar tropas hacia Oriente Medio como una estrategia de distracción. Hoy no te olvides de que aquí tienes otro frente del que preocuparte, ¿no? Y es obligar a Estados Unidos de alguna forma a mantener sus fuerzas, por lo menos sus fuerzas navales dispersas. Porque claro, con la acumulación naval que está haciendo Estados Unidos alrededor del Mediterráneo y del Golfo Pérsico, está progresivamente vaciando el Pacífico. Entonces, desde el punto de vista de las estrategias de los países emergentes, recordarle de vez en cuando que tiene que mantener una parte de sus tropas en el Pacífico, bueno, puede ser una estrategia, yo creo que bastante razonable. Y efectivamente mis compañeros han aludido a una cuestión, a la gran cuestión de los próximos meses, ¿no? ¿Qué pasa si gana Donald Trump las elecciones, ¿no? Porque, claro, es un contexto en el que Trump está haciendo declaraciones contradictorias permanentemente, ¿no? Porque dice, bueno, acaba de decir que por culpa del gobierno actual vamos a estar en los próximos meses ante el riesgo de una guerra mundial, y sobre todo si yo no gano las elecciones, pero por otro lado amenazando o diciéndole a Israel que tiene que atacar nuclearmente a Irán. Entonces, es algo aparentemente absurdo, pero la forma de ser de Trump es también un poco así, impulsiva, contradictoria, etcétera. Pero claro, desde el punto de vista de la lógica, la interrelación estratégica ya entre Rusia, China e Irán es tan grande y tan clara que si Donald Trump gana las elecciones no va a poder mantener esas políticas tan contradictorias. No va a poder llegar a un acuerdo y estabilizar la situación en Europa, estabilizar la situación con Rusia, mientras tiene abierto, digamos, una guerra abierta contra Irán, especialmente si es una guerra abierta como la que se está poniendo en marcha, que es casi de forma inmediata, que puede ser una guerra nuclear, ¿no?
China y Rusia no pueden admitir el riesgo de que Irán sea sometido, porque el sometimiento de Irán por parte de Estados Unidos es perder Oriente Medio. Y Oriente Medio es, como sabéis, una región absolutamente central en el mundo. Entonces, Trump va a tener que optar. Una cosa es que verbalmente diga que voy a defender a Israel, que Irán es el demonio, que hay que atacar a Irán, pero una vez que llegue a la presidencia va a tener que actuar de una forma muy distinta. Vamos a ver qué sucede mientras tanto, porque estas dudas es también una razón para que otros agentes intenten desencadenar el conflicto precisamente ahora. Ya hace un año y medio dijimos que estas semanas iban a ser claves por el avance de Rusia en la guerra en Ucrania por un lado y por la cercanía de la presidencia, que se iba a intentar esas escaladas que se estaban desarrollando en paralelo en Oriente Medio por un lado y en Europa por el otro, se iba a intentar hacerlas estallar durante estas semanas, justo antes de las elecciones presidenciales. Vamos a ver si ocurre. Bueno, pues pendientes de las elecciones en Estados Unidos. José Luis, me parece que tenías algo de prisa, me parece que nos teníamos que despedir, te dejamos ya marchar por ahí. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, es el problema de las clases por la tarde también. Bueno, ahora nos adaptamos. Gracias, José Luis. Nosotros precisamente miramos de nuevo a últimas horas, volvemos a mirar a Oriente Medio. Ojo, porque hay sirenas sonando ahora mismo en todo Israel. Las FDI precisamente están informando sobre sirenas en todo Israel, varios medios hablan de hasta 240 alertas. Se habla de un nuevo ataque masivo por parte de Hezbollah con, en los últimos 5 minutos, 240 alertas sonando tanto en el centro como en el norte de Israel.